Pues vamos a iniciar entonces la conferencia. Oficialmente, pues bienvenidos a la conferencia de conceptos básicos de procedimientos parlamentarios. Como les expliqué, esta conferencia estará siendo grabada para fines educativos y porque interesamos poderla compartir con los colegas que han mostrado interés en participar de la misma y por diversas razones, pues tal vez no puedan unirse hoy y queremos pues que tengan la información accesible, ya que han mostrado muchísimo interés en conocer más sobre este tema, para repasar conocimientos previos que puedan tener o para relacionarse con el tema por primera ocasión. En la tarde de hoy tenemos al profesor Euclides Valentín. Euclides Valentín es el parlamentarista del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Él es socio de la firma Parliamentary Consulting Group. Tiene alrededor de 34 años de experiencia en diferentes industrias y clientes. Es socio del Liceo Puertorriqueño de Procedimientos Parlamentarios desde hace 2 décadas. Euclides es egresado del Bachillerato de Administración de Empresas con especialidad en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es un líder comunitario y también un líder de la iglesia. Es socio de la Asociación de Profesionales, Educadores y Parlamentaristas de Puerto Rico y parlamentarista profesional en el Instituto de Desarrollo de Derecho Parlamentario y es miembro de la Junta Directiva de esta asociación. Ha ofrecido servicios de asesoría parlamentaria a entidades religiosas y voluntarias y a organizaciones profesionales y colegios profesionales como es el de nosotros. En estos momentos, Euclides se desempeña como facilitador docente de matemáticas del Departamento de Educación. Les informo que a aquellas personas que tengan alguna pregunta que hacer, pueden levantar la mano en la parte de emojis de reacciones. Y Euclides nos dirá si contesta las preguntas en ese momento o estará dándonos la oportunidad de hacer un espacio al final de su conferencia para contestarnos la pregunta. Él nos va a dirigir con relación a eso. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado y los dejo con el profesor Valentín. Bien, buenas tardes a todos. Grato estar con ustedes una vez más. Saben que para mí siempre ha sido un placer poder compartir con el Colegio de Profesionales del Trabajo Social y definitivamente que pueden formular las preguntas en cualquier momento que así tengan a bien hacerlo, porque yo creo que es mejor trabajar las preguntas en el contexto en el que se generan y de esa forma pues podemos abordarla en ese mismo contexto, valga la redundancia. Hoy compartiré con ustedes un resumen breve con respecto al procedimiento parlamentario. Proyectamos que podamos estar aproximadamente 1 hora en este diálogo. Si necesitamos más tiempo, con mucho gusto, porque siempre estamos para servirles. Bien, el procedimiento parlamentario básicamente se refiere a un grupo de instrucciones, digamos así, de reglas que pueden ayudar a que podamos llevar a cabo la toma de decisiones en grupos. Mientras más grande sea el grupo, más difícil es poder controlar la discusión y se necesitan reglas uniformes para todos. Así que estas reglas se están utilizando desde hace años, muchos años, desde el siglo pasado, tanto para organizaciones cívicas como para organizaciones religiosas, sociales, y en la legislatura se utilizan mucho, aunque a veces no de la forma más democrática, pero sí se utilizan. Esto ayuda a que se puedan confirmar las decisiones que se toman, digamos, por las juntas. A veces tienen que tomarse decisiones porque no puede reunirse a todo el grupo a la misma vez y cada vez que haya que tomar una decisión. Por eso es que las organizaciones delegan en su junta de directores, en su junta de síndicos, etcétera, la toma de decisiones y luego muchas de ellas necesitan del aval de la asamblea y esas discusiones pues se llevan a cabo mediante este proceso de reglas o regulaciones. Vemos ahí que son tan antiguas como para las culturas de Mesopotamia, Persia
Grecia, entre otras más. Se usaban en los parlamentos para los legisladores o por los legisladores. Evolucionaron en normas de procedimiento que permiten a cualquier organización poder tomar decisiones de una manera efectiva y de una forma rápida. A veces pensamos que el procedimiento parlamentario se torna un poco álgido o un poco estricto, y a veces hay personas que lo catalogan de ser obstaculizador de poder tomar decisiones. La verdad del caso es que ocurre con el procedimiento lo mismo que ocurre con el cuchillo. El cuchillo se diseñó particularmente para cortar carnes, mondar verduras, entre otras, pero a veces lo usamos como destornillador, lo usamos para, inclusive se han cometido asesinatos con el cuchillo, y el cuchillo no es el culpable del asesinato, sino la pieza que está detrás. De manera que el cuchillo solamente es un instrumento, una herramienta, y el procedimiento parlamentario funge de la misma manera, como un instrumento y como una herramienta. Si las personas se sienten atropelladas por el proceso, el consejo más sabio e importante que pueda yo ofrecerles en esta ocasión es que se preparen y que conozcan el procedimiento parlamentario para que puedan hacer valer su palabra y defender sus derechos. Él no es un obstaculizador, lo que pasa es que hay que conocerlo, hay que saber utilizarlo para entonces poder realizar las distintas discusiones y contribuir en los debates. Se define como ese conjunto de reglas y normas que tienen el propósito, como ya vengo diciendo, de facilitar el que puedan celebrarse reuniones deliberativas de una manera ordenada y eficiente. A veces escuchamos a las personas decir que es su derecho participar y que me tienen que dar la oportunidad porque soy yo. Pues el procedimiento parlamentario no trabaja así. El procedimiento parlamentario no toma en consideración las personas. Trata de ser lo más impersonal posible, de manera que lo valioso sea la contribución que vaya a hacer ese miembro de la asamblea y no la persona de quien hace la contribución. Por eso muchas veces es necesario que el presidente conozca cuál es la moción o cuál será la participación, porque en un momento en que haya más de una persona tratando de obtener la palabra, es necesario determinar a quién le corresponde el derecho a hablar, no por la persona que sea ni el puesto que ocupe, sino por la contribución o la jerarquía de la moción que va a presentar. El procedimiento parlamentario, algunos dicen que es como los hombres, sin que ser aquí machista, ni feminista, ni ambiguo en ese sentido, porque tiene que ser lineal, como una línea. Se continúa con la agenda o con el orden de los asuntos según fueron aprobados hasta que se interrumpe con alguna moción. Cuando la moción se presenta, hay que determinar si está en orden discutirla o no. Y si está en orden discutirla, pues entonces se continúa en la dirección que esa moción plantea. Pero si no está en orden discutirla, se continúa con la línea hasta que alguien haga alguna otra proposición, alguna otra propuesta. Por eso se dice que es lineal. Solamente se puede atender un asunto a la vez, uno solo. Hay algunas excepciones, pero veremos si más adelante tenemos la oportunidad de poder ingresar o tratarlas. ¿Cuáles son los principios básicos del procedimiento parlamentario o del derecho parlamentario? El primero, que la mayoría tiene el derecho a gobernar. Por eso dice la mayoría manda. Y más adelante vamos a decir qué es mayoría, o vamos a definir qué es mayoría. Otra de las cosas otro de los principios del derecho parlamentario es el derecho al voto. Las decisiones se toman a base de votos. ¿Cuántos votos son emitidos a favor y cuántos son emitidos en contra? Y quien forme parte de la mayoría que sea necesaria para la aprobación de esa medida o de esa moción, pues entonces se puede correr y se puede aceptar como tal. El derecho a hablar y a ser escuchado. Muchas veces tenemos nosotros a las minorías, y las minorías son incidentales, porque los que son minoría ahora, más adelante podrían convertirse en la mayoría.
Todo depende de la posición que asumen en los temas que se están discutiendo. Así que independientemente de a qué grupo esté perteneciendo en ese momento dado, sea minoría o mayoría, ambos tienen el derecho de hablar y ambos tienen el derecho de ser escuchados, a ser escuchados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a veces en las discusiones hay una persona que quiere dirigirse a la asamblea, obtiene el permiso de la presidencia para hablar, pero lamentablemente hay un grupo mayoritario, o a veces son minorías, pero muy vocales y muy expresivas, y comienzan a hacer ruidos o tal vez a hacer sonidos con la boca, de manera que parecieran crear una distracción que no permite que la persona en el uso de la palabra pueda dirigirse a la asamblea o pueda ser escuchada con claridad. La presidencia tiene que tomar medidas para impedir que esa distracción pueda ser exitosa, porque la persona que esté hablando, sea minoría o sea mayoría, tiene el derecho a ser escuchada. El derecho a reunirse, derecho a participar en la asamblea. Si es miembro de la organización, tiene el derecho a participar como lo dictamine el reglamento. Derecho de la minoría a disentir y proteger a la persona ausente. ¿Cómo se protege al ausente? Pues se necesita que la discusión se lleve a cabo en presencia de quórum. El quórum es un número, no cuántos están presentes, sino lo que dice el reglamento o la autoridad parlamentaria, que es el número mínimo para que puedan tomar decisiones vinculantes y legales en nombre de la organización. Eso es lo que hace el quórum. Por lo tanto, si una asamblea, una reunión se lleva a cabo cuando no hay quórum, las personas ausentes tienen el derecho y tal vez el deber de impugnar lo que allí pueda decidirse, porque no había la representación legítima que establece la organización mediante sus documentos normativos. ¿Qué propone o qué pretende el derecho parlamentario? Establecer prioridades, porque si todo el mundo va a hablar a la misma vez, nadie se va a escuchar. Así que se establecen unas prioridades en cuanto a quién ha de tomar la participación, quién tiene el derecho para hablar. Además, provee para un debate una discusión libre. Hace un momento mencioné el ejemplo de algunas personas que pudieran intentar detener los trabajos mediante el uso de ruidos o distracciones. El procedimiento tiene como objetivo lograr que el debate se pueda llevar a cabo con libertad y que cada quien pueda decir lo que quiera. A veces, en medio del debate, yo escucho personas que están hablando y algunos se acercan y dicen, pero es que eso no es correcto. Pues déjeme decirle que el procedimiento parlamentario permite que el que está en el uso de la palabra diga lo que se le antoje, siempre y cuando no esté difamando, por supuesto, porque por encima de lo que se esté llevando a cabo en la asamblea, tenemos nosotros las leyes que gobiernan al país. En ese sentido, pues nosotros debemos saber que la libertad tiene sus limitaciones. Me pregunta Frida, ¿cómo se establece el quórum? Bueno, en una organización como el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, ya el reglamento tiene el número de personas que forman parte del quórum. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, en alguna asamblea, habiendo la cantidad de personas necesarias para que la asamblea se llevara a cabo, se decidió que ese numerito iba a ser el vinculante. Se necesitaba esa cantidad de personas como mínimo para poder llevar a cabo la asamblea. Así que el quórum se establece en una asamblea. Cuando la organización no tiene en sus documentos normativos, entiéndase constitución, reglamento, o en el caso de organizaciones profesionales como el colegio, en la ley, pues la autoridad parlamentaria establece cuánto es el quórum y la mayoría de ellas establece que necesitan más de la mitad de los miembros de la organización para que pueda llevarse a cabo la reunión o la asamblea. En el caso del colegio, el número que constituye un quórum son 50 personas, 50, ¿cómo se dice? 50 colegiados bona fide, que cumplan con todas las normas y los reglamentos que tiene la organización.
De la misma forma que en algún momento se estableció esa cantidad, en algún momento posterior puede ser cambiada siempre y cuando se cumplan con las condiciones para enmendar el reglamento. Entiéndase que tiene que llevarse a cabo una asamblea y que esa asamblea necesita estarse celebrando en presencia de esa cantidad mínima que llamamos quórum. Muy bien, seguimos. Economizar tiempo. Esa es una de las metas que tiene el procedimiento parlamentario, porque el presidente, como una de sus responsabilidades, tiene lograr que lo que la organización, la asamblea, aceptó como su agenda, se pueda llevar a cabo. Quiere decir que si una asamblea aprueba una agenda de 20 actividades, el presidente tiene la responsabilidad de lograr que esas 20 actividades se cumplan en el tiempo que establece la agenda. Por lo tanto, hay que utilizar el tiempo con sabiduría y con mesura, de manera que no se desperdicie. Por eso es que necesita tener un conocimiento del procedimiento parlamentario para poder decidir quién tiene la oportunidad o el derecho de hablar y quién no. Qué moción cabe en ese momento y cuáles no, para tomar decisiones lo más pronto posible y el tiempo pueda ser redimido, pueda ser utilizado de una manera efectiva. Desarrollar liderato. Una de las cosas que ayuda el procedimiento parlamentario, no importa cuál sea el entorno en el que se emplee, es el tomar decisiones con rapidez. No sé cuántos de ustedes han estado presentes en una reunión familiar y si no hay alguien que tenga liderato para tomar decisiones, quién puede hablar en qué momento y quién no, lo que vamos a tener ahí es un tumulto de personas hablando a la misma vez y nadie entiende y nadie escucha y nadie sabe lo que están diciendo los demás. Por lo tanto, el procedimiento parlamentario crea una estructura que le ayuda a las personas a dirigir, a desarrollar esa capacidad para dirigir, para hacer uso de sus habilidades y emplearlas con liderazgo. Tomar decisiones en libertad de expresión. Ese es uno de los objetivos que también lo mencioné hace un momento. Aplicabilidad del sentido común. Alguien dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero por lo menos esa es una de las metas que tenemos en el procedimiento parlamentario, además de, por último, en esa diapositiva, proteger los derechos de todos. Nosotros todos tenemos derechos y los derechos de una persona concluyen cuando comienzan los de la otra, pero hay que saber cuándo es eso. Por lo tanto, el procedimiento parlamentario ayuda, contribuye a delimitar las instancias en las que una persona tiene derecho a participar en oposición o en defecto de lo que otra pudiera pretender hacer. ¿Vamos bien? A mí no me gustan las conferencias donde yo hablo solo, pero así que cuando tengan que... Gracias, Euclides, estamos bien, no queremos interrumpirte, estamos aquí aprendiendo. Muy bien. Tenemos distintos tipos de reglas. Y hace poco me hablaban con respecto a las reglas especiales de asamblea, porque sorprende el que hayamos usado el concepto de reglas especiales. Casi siempre se hablaba de reglas de asamblea. Pues en esta diapositiva podemos abordar la diferencia entre ellas. Las reglas generales son aquellas que se usan de manera usual y común en todas las asambleas deliberativas. En el caso nuestro y en el de todas las organizaciones debidamente constituidas, poseen un reglamento que vienen a ser las reglas generales que se aplican en todo momento a lo largo y ancho de la organización. Pero cuando va a llevarse a cabo una asamblea, hay unas reglas que no están incluidas en el reglamento y que no deben incluirse en el reglamento porque pueden cambiar dependiendo de cuál sea el tipo de asamblea o el tipo de reunión que se vaya a tener. Y a esas se les llaman reglas especiales porque se adoptan para un entorno y una asamblea o una reunión en particular. Las reglas especiales de asamblea, en el caso de la Asamblea General de la organización, son distintas a las reglas especiales de una reunión de junta de directores, por ejemplo, que a veces pensamos que no, pero sí. El procedimiento parlamentario se puede y se debe utilizar aún en las reuniones de directores. Siempre que haya un grupo mayor de 5 o 7 personas,
deben tener algún mecanismo para tomar decisiones y decidir a quién le corresponde hablar y a quién no. Y en qué momento le corresponde hablar y en qué momento no. Excepciones. Pues las excepciones son aquellas que se crean, son dispensas que se hacen a las reglas generales. Y para que en el caso de las reglas generales, las reglas del reglamento, o sea, lo que dice el reglamento, esas excepciones son muy difíciles de que puedan emplearse a menos que el reglamento mismo tenga los contextos o las situaciones en las cuales pueden generarse esas excepciones. De lo contrario, el reglamento no admite excepción alguna. Y por último, cuando ninguna de las tres anteriores existen, pues la asamblea es la que decide mediante su voto qué es lo que se debe hacer. Cabe mencionar que entre las reglas especiales, si no aparecen ya en las reglas generales, en el reglamento, la autoridad parlamentaria debe ser una. Y es mi consejo siempre que el colegio, aunque está adoptando el manual de procedimiento parlamentario de Risby Boswell como su autoridad parlamentaria mediante regla especial, deberían hacerlo en su reglamento. Bien, guías generales para el proceso parlamentario. La primera, se considera un solo asunto a la vez. Hay excepciones a lo de un solo asunto a la vez. Por ejemplo, cuando hay una moción incidental, hablaremos de eso más adelante, o cuando hay alguna cuestión de privilegios que lo podemos abordar un poco más adelante. Cuando ocurren esas dos que acabo de mencionar, pues vamos a tener más de un asunto ante la consideración de la Asamblea, pero es en el breve lapso de tiempo que se toma una decisión sobre ellas. Siempre debe mantenerse el que uno sea el tema que se esté discutiendo en la Asamblea, uno solo a la vez. Otro de los puntos que debe tomarse en cuenta es que la mayoría decide. La mayoría decide. ¿Qué es mayoría? ¿Cuánto representa la mayoría en términos parlamentarios? Aún yo escucho políticos decir la mitad más uno. Ese concepto, la mitad más uno, no es correcto para los procesos parlamentarios. En los procesos parlamentarios se dice más de la mitad. ¿Y cuál es la diferencia? Les explico. Si nosotros tenemos 5 personas votando, la mitad de 5 es 2.5. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera que lo piquemos a la mitad? Nadie. Si nadie está dispuesto a que lo piquemos a la mitad, pues entonces vamos a decir que en vez de 2.5 serían 3. Y le sumamos 1, terminamos con 4. Ahí tenemos la mitad más 1. El procedimiento parlamentario establece que no es la mitad más 1, sino más de la mitad. ¿Y cuánto puede ser o cuánto es más de la mitad? Volvamos al ejemplo de los 5 votantes. 5 votaron. ¿Cuánto es la mitad de 5? 2.5. Pues si nosotros obtenemos más de 2.5 votos, entonces decimos que se obtuvo la mayoría, más de la mitad. Quiere decir que 2.5 es la mitad, 3 ya constituye mayoría. Hace un momento cuando dijimos la mitad más 1 necesitamos 4, pero de acuerdo al procedimiento parlamentario, 3 de 5 ya es mayoría. ¿Ok? Así que yo espero que nuestros compañeros y compañeras que participan de este seminario, de este tallercito, pues ya puedan corregir que no es la mitad más 1, simplemente es más de la mitad. La minoría tiene derecho a ser escuchada. Eso lo dijimos hace un rato. Tratar a todos los presentes con cortesía y honestidad. Yo me caracterizo en todas las asambleas en las que sirvo como asesor parlamentario en velar al presidente, porque no todos tenemos el mismo carácter y hay algunos que son pasivos y hay unos que son más intensos en su manera de trabajar y de tomar decisiones y a veces de reaccionar cuando se sienten incómodos o molestos. Y yo me paso diciéndole calma, respira, toma aire, no te desesperes, mantén el control, porque debemos trabajar a todos los asambleístas con respeto. Y déjeme decirle
que hay asambleístas que le sacan el monstruo a cualquiera. Pero mientras forme parte de la asamblea, hay que tratarlo con respeto, con cortesía y con honestidad. Eso no quiere decir que no sea llamado al orden o que no sea disciplinado o que no sea amonestado. La amonestación se puede hacer con cortesía. Compañero, si usted no guarda la compostura que debe ante la asamblea, podrán ser objeto de medidas disciplinarias. ¿Ve? Tranquilo, pausado, sin que se le vea el monstruo. Eso sería muy distinto a decirle, si no se calla, lo vamos a votar. Son dos maneras distintas de decir tal vez lo mismo, pero en el proceso parlamentario se procura, se persigue, se insiste en tratar a todos los miembros de la asamblea con honestidad, con cortesía y con respeto. Siempre se debe obrar con un sentido de justicia y de rectitud. Hay que buscar que se mantenga el orden de los trabajos y que la asamblea se mantenga enfocada en los asuntos que están bajo su atención. Eso nos lleva también a que uno de los deberes del presidente, vuelvo a decir, es mantener la unidad del grupo, la cohesión, aunque a veces tenga que defender e interceder por aquellas personas cuyos planteamientos no son favorecidos por el presidente. Su honestidad le debe llevar a mantener la equidad. Un presidente en una asamblea muchas veces tiene que poner al lado cuáles son sus preferencias, porque su deber prioritario es dirigir la asamblea y la tiene que dirigir conforme a la asamblea quiere que sea dirigida. Eso es difícil, pero se puede lograr. El uso inapropiado de las reglas parlamentarias, ¿qué provoca? ¿O por qué ocurre? En primer lugar, ocurre por desconocimiento. Si no conocen el procedimiento parlamentario, pueden colocar o tratar de que se introduzca alguna medida que no cabe en un momento dado. Recuerden de nuevo que el procedimiento parlamentario mantiene una línea de los asuntos que deben ser discutidos. Y alguien cuando levanta la mano para presentar alguna moción o para presentar alguna posición, pues está interrumpiendo ese proceso y hay que ver si está en orden esa interrupción o no. El hecho de que las personas no conozcan el procedimiento parlamentario procura que haya muchas distracciones, que haya muchas mociones presentándose de una manera impropia o inadecuada. Se abusa de las cuestiones de privilegio, se abusa de las cuestiones de orden y tiene que dominarse bien el procedimiento parlamentario para aclarar cuándo una cuestión de orden procede, cuándo una cuestión de orden de privilegio procede y cuándo hay que amonestar a las personas que están abusando de esas mociones. El uso inescrupuloso para beneficio propio y no del grupo. Eso siempre existe, esa postura de personas que son egoístas, egocéntricos, que tienen que hacerse las cosas como ellos dicen y se aprovechan del desconocimiento del procedimiento parlamentario para usarlo inapropiadamente. Dicen por ahí que en el país de los ciegos, sí, el tuerto es rey. Pues aquel que conoce un poquito del procedimiento parlamentario pretende usarlo para su beneficio propio y muchas veces en perjuicio de todo el grupo. Hay que tener cuidado con eso. Además de que se pueda utilizar de una manera maliciosa para hacerle daño, para perjudicar al grupo. Muy bien. ¿Quién ganó la votación? Vamos a hablar aquí de las mayorías porque esto siempre trae un poquito de dudas. La mayoría, ya dijimos que es quien obtuvo más de la mitad de los votos. Eso se conoce como la mayoría. Pluralidad. En Puerto Rico se eligen los miembros del gobierno y de la legislatura por pluralidad. ¿Qué significa eso? El que más votos obtenga. Eso a veces vamos a tener personas que resultan ganadoras mediante este procedimiento de pluralidad y estas personas tienen a la mayoría en su contra. Tomen, por ejemplo, el gobernador de turno.
a menos que haya obtenido más del 50% de los votos emitidos, ese gobernador está gobernando con la mayoría en su contra. Porque si votan 7 personas en pluralidad, tenemos uno que vota, 2 votan por el candidato A, 2 votan por el candidato B y 3 votan por el candidato C. 2, 2 y 3. ¿Quién ganó? El que obtuvo 3 votos por pluralidad. Pero fíjense que 3 obtuvo a su favor, pero tiene 4 en contra, que hubiesen preferido un candidato distinto. Así que por pluralidad no vamos a tener una buena representatividad del grupo. Por mayoría, sí. En muchos países o repúblicas de Latinoamérica hacen uso de lo que llaman la segunda ronda. Y es porque en la primera ronda ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos. Entonces descartan los candidatos con menor cantidad de votos y llevan a votación a los que tuvieron mayor cantidad de votos, y hasta que no se obtenga la mayoría, más de la mitad de los votos, siguen llevando a cabo rondas de votación. Puerto Rico no es así. Unanimidad es cuando todos votaron igual. Puede ser una unanimidad a favor de una moción, pero puede haber una unanimidad en contra de una moción. Debe haber votación para hablar de unanimidad, aunque sea un voto solamente. Se pregunta, muchas veces nosotros escuchamos que preguntan a alguien en contra, y con esa pregunta lo que se busca es el consentimiento general. Cuando nadie se opone, se dice que por consentimiento general la moción pasa o el planteamiento se da al lugar. Así que hay una diferencia entre consentimiento general y unanimidad. En la unanimidad tiene que haberse emitido aunque sea un voto. En el consentimiento general no necesariamente se obtienen votos. El consentimiento general es que no hubo oposición. Por eso se pregunta, ¿alguien se opone? No habiendo oposición, se aprueba. ¿Bajo qué concepto se aprueba? ¿Por mayoría, pluralidad, unanimidad, consentimiento general? Se aprueba por consentimiento general, porque nadie se opuso. Y estos resultados deben figurar en el acta de esa asamblea. Y hay que saber utilizar el unanimidad y el consentimiento general. Hay diferencia entre ellos. Nomenclatura. La nomenclatura es el vocabulario que nosotros utilizamos en el procedimiento parlamentario. Toda organización, toda disciplina tiene su nomenclatura. Mayoría, ya la definimos. Mayoría simple, esa nos falta por definir. Y la mayoría simple, ¿qué es? Ese apellido simple a lo que alude, a lo que hace referencia es a la votación. Mayoría es más de la mitad, pero cuando dicen mayoría simple, quiere decir más de la mitad de quienes votaron. Usted puede tener un grupo que tenga 10 personas presentes, pero si solamente 3 votaron, 2 a favor y 1 en contra, pues se gana los 2 a favor por mayoría simple, porque fue más de la mitad de los que votaron. Usted podrá decir, la mayoría no votó. Tiene razón. La mayoría no votó, pero cuando se necesita mayoría simple, se cuentan los votos hábiles, los votos válidos. Y cuando hablo de nuevo por votos hábiles o válidos, estamos hablando de los votos a favor y en contra. Abstenciones no cuentan. Así que cuando estamos determinando cuánto es la cantidad necesaria para que se diga quién prevaleció en la votación, en la mayoría simple solamente se cuentan o se suman votos a favor y votos en contra. Se obtiene el total, se divide entre 2 y ya usted obtiene la mitad. Más de esa cantidad es necesaria para poder hablar de una mayoría simple. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguien tiene duda con respecto a estos 2 términos aún? No escucho a nadie decir nada. Presumo que están... No. ¿Cuál es acá? No, que no hay duda. Bueno, a mí me ha quedado muy claro. Gracias. Me alegra. Tenía una preocupación. Era que o la habían entendido bien o se me habían quedado dormidos al otro lado de la pantalla.
No, no, estamos aquí, no queremos interrumpirte. Estamos alerta. Muy Sí. bien, muy bien. Quórum. Cuando se habla de quórum, ya hace un momento lo definí, es la cantidad. Recuerde que a veces decimos, tenemos un quórum de tantas personas. Ese es un uso inadecuado de la palabra, porque usted no tiene un quórum de tantas personas. Usted tiene un número de personas presentes. Tenemos tantos presentes. Para hablar del quórum, usted tiene que ir al documento. ¿Cuánto dice el reglamento que es el quórum? Aquí tengo la foto de la señora Turabian, pero ¿cuánto dice el reglamento que es el quórum? El quórum está ahí en el reglamento. Ese número no cambia. Por lo tanto, ese número es la cantidad mínima de personas requeridas por la organización para tomar decisiones legítimas y vinculantes en nombre de toda la organización. Y cuando digo de toda la organización, estoy hablando de todos los que están presentes e inclusive de todos los que están ausentes. Por eso el quórum es tan importante. Enmienda. La enmienda es una modificación de cualquier índole. Puede usted enmendar para cambiar, aumentando, disminuyendo, añadiendo, sustrayendo, modificando. Eso es una enmienda, cambiar. Cuestión de orden. Bueno, ya aquí estamos hablando de ligas mayores. La cuestión de orden es una moción incidental secundaria. Vamos a hablar de eso. Moción incidental. ¿Qué significa moción incidental? Que surge, nace, ocurre debido al incidente, a lo que está ocurriendo en la asamblea, a lo que está pasando en la asamblea. Lo que está pasando en la asamblea motiva a una persona a presentar una cuestión de orden. ¿Cuándo se presentan las cuestiones de orden? Cuando se viola el orden, ya sea el orden de la agenda, se está tratando el punto C cuando deberíamos estar en el punto B. Cuestión de orden, señor presidente, saltamos el punto B de la agenda. La cuestión de orden es para velar porque se siga el orden. Puede ser el orden de la agenda, puede ser el orden parlamentario. Hay un orden que tienen las mociones y si se violenta ese orden, está... perdón en el trabalengua. Si se violenta ese orden, está en orden presentar una cuestión de orden. Ahí se la maté. Es oportuno presentar una cuestión de orden cuando los turnos han sido violentados, cuando se ha violentado el reglamento, cuando se ha violentado la ley del Estado, cuando se ha violentado los derechos de los individuos, aunque no estén reconocidos por la organización, los derechos reconocidos por el Estado están por encima de los derechos que pueda otorgar la organización. Así que en cualquiera de esos incidentes estaría oportuno presentar una cuestión de orden. La cuestión de orden no es para decir, señor presidente, yo tengo la mano levantada hace 4 horas y no me atiende. Ahí no hay cuestión de orden. Ahí se puede usar otro tipo de mecanismo. Y tiene que haber una razón legítima, porque el presidente se supone que dé oportunidades a todos los miembros de la asamblea. Pero hay que presentar esa intención de participar a tiempo. Recuerden que a veces en las reglas especiales de asamblea se establecen una cantidad de turnos para una cantidad de tiempo. Si los turnos se acabaron, no hay cuestión de orden que valga, porque ya la cuestión de orden sería terminar con los turnos según se establecieron en las reglas especiales de asamblea. Cuestión de privilegio. Los privilegios se dividen en 2 categorías. La primera de ellas es el privilegio de asamblea. Se usa el privilegio de asamblea cuando la situación afecta a más de un miembro de la asamblea. Y el privilegio personal cuando la situación afecta a la persona que lo presenta. Yo no puedo presentar un privilegio personal para un tercero o para un segundo, no. El privilegio personal me tiene que afectar a mí. El privilegio personal tiene que ser presentado por la persona afectada. Si el privilegio personal yo lo quiero presentar por más de una persona que me incluya a mí, sería un privilegio de asamblea. Hay 4 letras en inglés que ayudan a recordar algunos privilegios de asamblea y algunos privilegios personales. Las 4 letras son las mismas de la palabra en inglés barco.
En inglés barco se dice ship, S-H-I-P. La S es para security. Si hay alguna situación de seguridad que afecte a un individuo o a más de uno, pues se usa el privilegio personal si es para una persona y de asamblea si es para más de una persona. Ese es el privilegio personal por razón de seguridad. Segundo es health, salud. Si alguien se ve afectado, señor presidente, para presentar un privilegio de asamblea, porque aquí tengo un compañero que está convulsionando y tenemos que atenderlo. ¿Se acuerdan que yo había dicho que solamente se atiende un asunto a la vez? Los privilegios permiten atender un segundo asunto por la urgencia que amerita el ser atendido. Un caso de seguridad, un caso de salud, un caso de protección, un caso de integridad. Son razones por las cuales hay que intervenir inmediatamente y por eso es que se usan los privilegios personal o privilegio de asamblea. De nuevo, seguridad, salud, integridad y protección. Integridad es cuando alguien dice algo que me afecta a mí en mi integridad, en mi persona. Si alguien se puso a decir que yo era gordo, pues yo puedo presentar un privilegio personal porque están difamándome, ¿ves? Esos son los privilegios, ya sea de asamblea o ya sean personales. Euclides, permiso, tengo una Sí, pregunta. dígame. Cuando, vamos a suponer, si yo estoy al micrófono y estoy presentando quizás una moción o algo, y alguien pues me insulta o me dice algo que yo no estoy de acuerdo, ahí entonces es que yo pido el privilegio personal. Puedes estar en el uso de la palabra o puedes estar entrando por la puerta, valga la redundancia. Estás entrando en la asamblea, no importa en qué momento. Si alguien dice algo que te afecta en lo personal, tú presentas la cuestión de privilegio personal. Ok, y eso yo lo presento, vamos a suponer si es entonces que yo estoy entrando por la puerta. Ahí entonces, ¿a quién yo me acerco? Alzo la mano. Levanta la mano y llama al presidente, llama la atención del presidente. Señor presidente, cuestión de privilegio, inclusive lo puedes vociferar. Cuestión de privilegio, señor presidente. Y se supone que el presidente haga un alto y busque quién se está dirigiendo y le dé curso a su cuestión de privilegio. Muchas gracias. Eso es algo que... Después que usted lo presente, el presidente decide si está con lugar o no. Ok. Gracias, me aclaró una duda que tenía y qué chévere. Vale, gracias. Para eso estamos. De hecho, si usted está en el uso de la palabra, en el micrófono, y alguien está diciendo cosas que no debe estar diciendo, ni siquiera tiene que decir cuestión de privilegio. Lo que tiene que decir es, señor presidente, le pido que me proteja, porque aquí hay personas que están interrumpiendo con comentarios a mi alrededor y me distraen, me alejan del pensamiento que quiero plantear ante mis compañeros miembros de asamblea. Pide la protección del presidente. Y el presidente en ese momento se supone que de nuevo hace un alto y llama la atención. ¿Ok? Bueno, en el caso de soberanía, hemos escuchado hablar de que la asamblea es soberana. Bien, cuando se habla de la soberanía de la asamblea, hay que tener cuidado, porque la soberanía de la asamblea depende del plano en el que se encuentra, porque existen varias capas o lo que se usa en estos tiempos, cuadrantes de soberanía. Vamos a ver en el caso del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. En una asamblea, su soberanía está limitada. Miren todo lo que limita la soberanía de la asamblea. Primero que todo, el reglamento. El reglamento de la asamblea limita a la asamblea. La asamblea no puede decidir por encima de lo que el reglamento dice. Está limitada por la ley que da creación, que da origen al colegio. Así que ya usted tiene ahí dos limitaciones. Está limitada por las leyes de la ciudad donde está reunida. Está limitada por las leyes del estado. Está limitada por las leyes federales. Está limitada, y si seguimos salté la constitución del estado, porque están las leyes y por encima de las leyes está la constitución del estado. Así que cuando usted viene a ver cuán grande es
la soberanía de la Asamblea se quedó con la punta de un alfiler. Pero la Asamblea es soberana dentro de las limitaciones que le forman o que les impone las distintas organizaciones que acabo de mencionar. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que cuando se habla de la soberanía de la Asamblea, ya sabe, está ahí la Constitución, está el reglamento, la agenda. La agenda también limita, porque la agenda es el orden de los asuntos que van a discutirse en la Asamblea. Prelación es lo mismo que precedencia, es lo mismo que jerarquía. Cuando yo me encontré por primera vez con esa palabra leyendo el manual de procedimiento de Rizvi Boswell hace más de 25, 30 años atrás, esa fue una de las palabras que llamó mi atención. Prelación, nunca la había escuchado. Prelación es quien tiene jerarquía, mayor jerarquía, el orden en que se deben atender las situaciones o los asuntos. Las distintas mociones, unas tienen prelación sobre otras. Hace un momento mencionamos la cuestión de privilegio. Esas son las más altas. Las más altas son las de privilegio, por eso llevan su nombre, pues, privilegio. Y dentro de las mociones de privilegio no solamente se encuentra la cuestión de privilegio, hay otras. Les voy a mencionar. Orden del día, que es la alusión a la agenda. Cuando se presenta la moción orden del día, esa es una moción privilegiada que está diciendo, vamos a ver qué hora es y qué dice la agenda que se debe estar haciendo. La orden del día es un llamado de atención para que se trabajen los temas según se aprobó en el inicio de la asamblea. El privilegio, ya sea la asamblea o personal, es otra moción privilegiada. Receso, cuando se presenta la moción de receso para que tome ejecución, para que se actúe sobre el receso en ese momento, es una moción privilegiada. Si se presenta para que se ejecute en un momento posterior, ya deja de ser privilegiada. Levantar los trabajos, que prácticamente tienen el efecto de terminar la asamblea, esa es una moción privilegiada. Y la última es la de fijar hora, fecha y lugar de la próxima reunión. Y tiene su propósito. Si alguien presenta la moción de levantar los trabajos y se aprueba, alguien puede posteriormente decir, señor presidente, para proponer una fecha, una hora y un día, un lugar donde podamos llevar a cabo la continuidad de estos trabajos. Pues antes de que se levanten los trabajos y se declare terminada la asamblea, alguien puede proponer una reunión futura. Y ahí tenemos las distintas mociones privilegiadas que ya están contempladas en el procedimiento parlamentario. Las más utilizadas, orden del día y la cuestión de privilegio. Tipos de mociones. Ya yo les mencioné las incidentales, le mencioné las privilegiadas. Nos falta mencionar la moción principal y la moción subsidiaria. La moción subsidiaria la vamos a atender en un momento porque son las que se utilizan para canalizar las mociones primarias o principales. Las mociones principales son cualquier idea que promueva algún tipo de acción, que se haga algo. Esas son las mociones principales. Y en una asamblea no se puede llevar a cabo si no tenemos mociones principales. Las mociones principales, de nuevo, son las que generan y las que plantean alguna forma o algún mecanismo o alguna ruta que debe seguir la organización. Las mociones subsidiarias se utilizan para canalizar la discusión de esa moción principal hasta que finalmente se disponga de ella mediante votación. Las mociones incidentales, dijimos que se dividen en dos grupos. Las mociones incidentales principales, que está ocurriendo algún incidente y a mí se me ocurre una manera de resolverlo. Pues esa es una moción que nace del incidente, pero es principal porque lo que propone es que se haga algo para resolver ese problema que se está atendiendo en la asamblea. Pero hay mociones incidentales secundarias de las cuales la cuestión de orden es una de ellas. Porque la cuestión de orden, si usted recuerda, se presenta cuando algo se está llevando a cabo que rompe con el orden que ha sido aprobado, con las reglas o con la constitución, reglamentos, leyes, derechos, etcétera. Esa es la cuestión de orden. Pero hay más
mociones incidentales secundarias. Las privilegiadas las mencioné. Orden del día, privilegio, receso, levantar los trabajos y fijar hora y fecha para una reunión posterior. Ahí vimos a Henry Ford, que dentro del general Henry Robert fue el pionero, si pudiéramos decirlo así, en los Estados Unidos de comenzar a regular o a proponer un mecanismo para llevar a cabo organizadamente una reunión. Henry Robert. Y hay otros más. A él se le conoce una de las autoridades parlamentarias que, de hecho, el manual de procedimiento que usamos en el colegio, el de Boswell, hace referencia al manual de procedimiento o el que se conoce como Robert Rules of Order. Perdonen my English. Robert Rules of Order, las reglas del orden que propone Robert. Boswell lo usó como una referencia, así que prácticamente dentro del procedimiento, Robert es una autoridad que casi se le puede decir la Biblia del procedimiento parlamentario. Las características básicas de las mociones las tenemos ahí, son 8. Título, ¿cuál es la moción? Entiéndase por esto, si alguien dice cuestión de orden, ese es el título de la moción. Secundar, han oído hablar de secundar, ¿verdad? La pregunta que les propongo es la siguiente. ¿Qué significa secundar una moción? ¿Alguien puede contestarme esa pregunta? ¿Cómo estar de acuerdo con lo que se planteó? ¿Estar de acuerdo con lo que se planteó? ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Alguna otra idea? ¿Qué significa secundar una moción? Ya dijeron que es estar de acuerdo con la moción. ¿Alguien tiene alguna otra idea? No, sin miedo, que estoy temblando. Tal vez sea apoyar la moción que se presentó. Apoyar la moción que se presentó, bien. Pueden ser ambas cosas que acaban de mencionar, pero el secundar una moción tiene un propósito un propósito mayor. Déjenme aclarar una cosa antes de seguir para secundar. Cuando un asunto se trae ante la asamblea y ese asunto se dispone de él mediante votación, no se puede volver a traer ese asunto, a menos que se haga uso de mociones restaurativas que no tenemos el tiempo para discutir en esta oportunidad. Pero secundar una moción tiene el propósito de mostrarse a favor o pronunciarse a favor de la discusión de la moción. Yo puedo secundar una moción aunque esté en contra de ella, porque mientras se está discutiendo la moción, yo puedo enmendarla de manera que el asunto no se disponga de él sin que yo haya logrado el propósito que quiero. Alguien puede proponer, por ejemplo, una moción para que sea felicitada fulana de tal. Señor presidente, debido a la gesta que ha llevado nuestra compañera fulana de tal, queremos por este medio presentar una moción para felicitarla. Yo, que no estoy de acuerdo con eso, la secundo. ¿Por qué razón? Porque ya se ha puesto ante la consideración de la asamblea el tomar alguna acción con respecto a fulana de tal. Y si se dispone de esa moción, ya sea porque se vote a favor de ella o en contra, no estaría en orden volver a traerla. Por lo tanto, yo la secundo. Y cuando ya están a punto de terminar con la discusión, señor presidente, yo tengo una moción para que en lugar de felicitar a la compañera fulana de tal, sea censurada. Y si secundan mi moción y se lleva a cabo y se aprueba la enmienda, piensen que convertí una moción de felicitación en una moción de censura. Así que el que yo secunde una moción no necesariamente implica que estoy a favor de ella. Estoy a favor de su discusión. Inclusive puedo promover la discusión porque sé que si se discute esa moción, se van a hacer preguntas, se va a llevar a cabo un debate y durante las preguntas yo puedo formular unas que son bastante calientitas y si ese asunto no se trae ante la consideración de la asamblea, pues
no se trae tampoco las cositas que están pasando y yo quisiera que se supieran. Así que secundar una moción no siempre es porque estoy a favor de ella. La enmienda, ya lo dijimos, es una modificación. Existen dos tipos de modificaciones, la modificación primaria y la modificación secundaria. Cuando se habla de las enmiendas, importante, les voy a escribir un concepto que pareciera alemán, pero no es. Las mociones de enmienda tienen que ser germanas. Ahí en el chat le acabo de escribir la palabra germana. Germana lo que quiere decir es que lo que yo voy a modificar tiene que ver directamente con la moción que se está discutiendo. Si yo no puedo tener un punto de encuentro con la moción que se está discutiendo, no es germana y por tanto no puede dársele paso a la moción de enmienda que estoy proponiendo. Por ejemplo, si alguien propone que se compre un carro para el uso, digamos, de la administradora del colegio. Emma, ahí vamos contigo. Alguien propone la compra de un carro para la administradora o el administrador en su momento del colegio. Y alguien secunda la moción y cuando se está discutiendo a otra persona se le ocurre que además de comprarle un carro a la administradora, se debería comprar un escritorio para la secretaria. Pues si se fijan, el escritorio para la secretaria nada tiene que ver con el carro para la administradora, así que esas mociones no son germanas, por lo tanto no se le puede dar paso a esa moción de enmienda. Esa moción que se pretende, que es enmendar la que se dijo del carro de la administradora, no cabe. Tiene que ser aparte y en otro momento, después de que se haya terminado con esa moción de la discusión del carro. Frida. Y a mí me surge la duda entonces, Euclides, porque, o sea, lo vi como que pues están hablando de una compra o un gasto, aunque sean artículos diferentes, ¿qué es lo que la convierte en no germana? El hecho de que no se relacionan. Puede que el concepto general sea gasto, pero no tiene nada que ver con la moción que se presentó inicialmente. La moción que se presentó inicialmente tiene que ver con dos cosas: la administradora y la compra de un carro para la administradora. La compra de un escritorio para la secretaria es otro gasto, distinto y no relacionado al gasto de la compra del carro. Por eso es que no se pueden considerar germanos. Y ahí entonces uno pide como que un turno posterior, lo que se considere ese asunto. Se supone que los turnos no se guardan. Tiene que estar atenta a que cuando se termina la discusión de la compra del carro de la administradora, ya sea porque se vote a favor o se vote en contra, cuando se termina esa discusión, entonces estaría en orden presentar la moción suya para comprar el escritorio para la secretaria. Vale. ¿Okay? Gracias. ¿Cómo no? Para servir. Solamente se pueden estar discutiendo dos enmiendas a la misma vez, pero veámoslo de esta manera. No sé si están viendo mis tres dedos en la pantalla. La moción principal puede ser enmendada y esta sería la enmienda primaria. La enmienda primaria tiene que estar ligada directamente con la moción principal. Tiene que ser germana con la moción primaria principal. Pero si a alguien se le ocurre otra enmienda, esa enmienda tiene que ser directamente relacionada con la enmienda primaria. O sea, es una enmienda a la enmienda. Si esta enmienda, que es la secundaria, quiere alcanzar la moción principal, fíjense lo difícil que se me hace lograrlo por la separación de los dedos. Y eso lo que me quiere, o lo que quiero ejemplificar con esto es que no pueden presentarse dos mociones que sean primarias a la misma vez. Si esta moción que yo pretendo colarla como una moción secundaria tiene que ver directamente con la moción principal, no puede, porque ya hay una moción primaria en discusión. Esta puede ser sobre la secundaria, sobre la primaria. Me explico. Si alguien propone que se compre un carro y alguien viene para la administradora y alguien propone como una enmienda que ese carro no deba costar más de $15,000,
se fue a ajuste. Hay que buscar un carrito barato. Pero viene otra persona y dice, sí, pero en ese caso, en vez de 15,000, deberíamos subirlo a 20. Si se fijan, tiene que ver directamente con la secundaria, perdón, con la primaria. No puedo venir a decir, pero queremos que sea comprado color verde. Ya en ese caso, vuelvo a la moción primaria y se estaba discutiendo si el carro era de $15,000. ¿Me siguen? Yo no puedo venir ahora, mientras se está discutiendo que el carro sea de 15,000, a proponer que sea de 4 puertas. Pues no, porque ahora estamos dialogando sobre el precio. Tendría que ver la moción secundaria, la moción de enmienda secundaria tiene que ver directamente con la moción de enmienda primaria. Tendría que trabajar el tema del precio del carro. No, esta parte es la que se pone un poquito tricky, pero para eso tenemos el asesor al frente para que se gane los chavos. Pero por lo menos le quiero dar esa noción de que el procedimiento parlamentario procura que se mantenga un orden en la discusión. Si hay una moción una moción principal, la moción de enmienda tiene que ver directamente con ella. Si a alguien se le ocurre otra moción de enmienda, pero no tiene que ver con la que se está discutiendo ahora, tiene que esperar a que se disponga de la moción de enmienda primaria, que se decida por ella a favor o en contra, y entonces presenta su moción como una moción de enmienda nueva que viene a ser enmienda primaria. Hasta ahí estamos claros. Si alguien tiene dudas, pues en su momento en confianza me interrumpe. Yo voy a seguir con la próxima, que es el tema del debate. Las mociones en su mayoría se debaten. ¿Cuándo se debaten? Cuando hay un interés de la asamblea en que se debata, o cuando el presidente se da cuenta de que esa moción tiene muchas lagunas o levanta un poquito de animosidad, pues propone entonces llevarla a debate. El presidente puede continuar con el próximo paso sin llevarla a debate si entiende que la moción es clara. Porque si estamos hablando de alguna acción, alguna felicitación o alguna postura que asume el colegio y está claro, la gente se expresa y ya uno se da cuenta que la mayoría está de acuerdo, ¿para qué voy a perder tiempo debatiendo algo que todo el mundo está de acuerdo, que todo el mundo está en contra? En ese caso, el presidente puede preguntar, ¿quieren llevarla a debate o nos vamos a votación? Y si la gente no se pronuncia, pues la lleva a votación y seguimos para adelante. Los debates usualmente se han limitado por las reglas especiales, pero la autoridad parlamentaria permite una cantidad infinita de debates hasta un máximo de 10 minutos por turno. Imagínese usted que eso no se regule. Podemos estar 4 días en una sola discusión. Por lo tanto, en las reglas especiales se ha tendido a hacer uso de lo que se llama la regla del 3-3-3. ¿Qué significa eso? 3 turnos a favor, 3 turnos en contra, de un máximo de 3 minutos cada uno. Y así se liquida el asunto. 3 a favor, 3 en contra. Generalmente se pregunta primero por el turno a favor y luego continúa el turno en contra. Tienen que alternarse. No está apropiado tener 2 turnos a favor, uno detrás del otro, ni tener 2 turnos en contra, uno detrás del otro, sino que hay que alternarlos. Bien, otra de las características que tiene la moción es cuánta mayoría se necesita para su aprobación. Hay mociones que se aprueban por mayoría simple, hay mociones que se aprueban por mayoría extraordinaria. La mayoría extraordinaria es una cantidad mayor que la mayoría simple, pero no necesariamente mayoría simple. Usualmente se habla de 2/3 partes de los votantes. Esa es la mayoría extraordinaria que mayormente se utiliza. Pero alguien puede proponer una mayoría de los registrados, una mayoría con respecto a la matrícula, y así se torna un poquito más difícil el lograr esas mayorías. Pero hay que definir cuál es la mayoría que se va a utilizar o se va a emplear para ese tipo de moción. La autoridad parlamentaria generalmente da una guía con respecto a cuál es la mayoría que debe utilizarse. Pero en el reglamento puede establecerse una mayoría extraordinaria y deben estar establecidas en el reglamento. Otra de las características es si la moción puede reconsiderarse.
¿Qué es la reconsideración? La reconsideración es que se aprobó una moción o se aprobó una moción y uno de los que votó a favor se da cuenta de que esa moción no debería llevarse a cabo. Puede solicitar que se reconsidere la votación para traer de nuevo esa moción ante la discusión de la asamblea y que se lleve a votación y entonces poder cambiar su voto. La moción de reconsideración de nuevo lo que hace es restaurar. Trae algo que ya se dispuso, lo trae de nuevo ante la consideración de la asamblea. No todas las mociones son reconsiderables. La autoridad parlamentaria establece cuáles son. También hay que saber si la moción interrumpe o no aquel que está utilizando la palabra. Y luego, si la moción es principal o secundaria. Ya estoy terminando, Emma. Moción principal es una idea que va a promover alguna acción de parte de la organización. Termino con esta diapositiva que es la que habla de las mociones subsidiarias. Las mociones subsidiarias ayudan a timonear la moción principal. Alguien presentó una moción principal, ¿qué se puede hacer con ella? De abajo hacia arriba hay un acrónimo que nos ayuda a recordar todas esas mociones que están ahí. ¿Cuál es el acrónimo? Se lo voy a escribir también, pero es in en compos lipreme. In en con pos li pre me. Ahí lo tienen. Las letras mayúsculas hablan de cuándo cambia de emoción. La primera, in, posponer indefinidamente. Su palabra, su nombre lo dice. Ese asunto que se está discutiendo, yo propongo que se posponga indefinidamente. Si esa moción se aprueba, el asunto muere por el resto de toda la asamblea. No puede traerse a consideración. Y usted pregunta, ¿por qué? Porque si se pospone para un momento indefinido, ¿cuándo es ese momento? A la vez que yo ponga fecha o ponga hora o diga para luego, ya estoy diciendo que es posponer para un momento determinado, que es la 1, 2, 3, 4, la quinta, de abajo hacia arriba. Posponer para un momento cierto, para un momento determinado. Por eso es que la moción para posponer indefinidamente no se puede enmendar. Se enmiendan en los lugares que tienen espacio, que admiten modificación. Posponer indefinidamente no admite modificación, porque ¿qué puedo modificar? Lo único que puedo modificar es indefinidamente. Y a la vez que yo ponga un momento específico, ya pierde su ser, ya pierde su capacidad, ya pierde su identidad. Ya no sería posponer indefinidamente, porque al yo decir para luego, para la 1, para mañana, estoy determinando el tiempo cuando ha de ser discutida. La enmienda a la moción principal y la enmienda a la enmienda acabamos de discutirla, así que pasamos a referir a comité. Referir a comité es una moción que quita de la atención de la asamblea el tema que se estaba discutiendo y lo coloca en un grupo de personas generalmente nombradas por el presidente o nombradas por la asamblea. Queremos que sea fulano, mengano, perencejo y sutaneo los que discutan ese tema. Es muy sabio el que se especifiquen algunas cosas cuando algo se refiere a comisión. Entre ellos, ¿qué es lo que va a estudiar esa comisión? ¿Qué es lo mínimo que va a estudiar? ¿De cuántas personas debe estar compuesta? ¿Cuándo debe ser nombrada? ¿A quién va a informar esa comisión? ¿Va a traer enmiendas al reglamento o va a traer propuestas para que sean consideradas por esta asamblea? Esas son características que cuando un asunto es referido a un comité o a una comisión deben ser regulados o presentados por la asamblea. Luego de posponer hasta cierto momento, que ya lo acabo de discutir, limitar o extender el debate. Hace un rato dijimos que se estaba limitando a 3 a favor, 3 en contra de 3 minutos. Mientras el debate se está llevando a cabo, alguien puede proponer que sea extendido 2 minutos más o que se le den 3 minutos más. Y hay que hacerlo en paridad. Si se extiende 3 minutos a favor, hay que extenderle 3 minutos en contra. Eso es limitar o extender el debate. Previa. Ay, Dios mío, la previa. La previa lo que pretende es suspender la discusión.
llevar a cabo el asunto inmediatamente a votación y determinar qué se hace con ello. ¿Cuándo se usa la previa? Cuando ya está lloviendo sobre mojado y estamos dándole vuelta a la noria, pues para detener esas revoluciones de estar discutiendo lo mismo y lo mismo, señor presidente, para proponer que este asunto sea llevado a votación, y una vez que se determina que la previa ha sido aprobada, pues entonces se lleva a votación el asunto. Antes de llevar a votación el asunto, hay que decidir si la previa gana. Y para que la previa gane, tienen que haber 2/3 partes de los votantes a su favor. ¿Estamos claros ahí? 2/3 partes de los votantes tienen que estar a su favor para que la previa gane. Si no votan 2/3 partes a favor de la previa se derrota y se continúa con los trabajos o con la discusión que estaba sosteniéndose. Y por último, dejar sobre la mesa un asunto. Cuando un asunto se deja sobre la mesa, se quita el asunto de la atención de la asamblea y prácticamente se deja en un limbo. Y lo que se deja sobre la mesa en algún momento posterior puede ser levantado de la mesa, por lo que ese asunto no muere. Pero si algo se dejó sobre la mesa y han transcurrido 3 meses, ese asunto muere y tiene que traerse nuevo en la próxima asamblea. Y por lo menos, Emma, si no hay otro asunto que disponer, hasta aquí llegó el hijo de mami. No me da tiempo para discutir las reglas de debate, pero si tienen alguna duda o pregunta sobre ella, con mucho gusto podemos entrar en ella. Si el grupo quisiera adicionar un par de minutitos, pudiéramos, o usted pudiera ofrecer información sobre las mismas, sobre la regla del debate. ¿Las leo y las trabajo? Sí. Ok, bien. En las reglas del debate son las que dispone el manual de procedimiento parlamentario, pero de igual forma, en las reglas especiales se pueden especificar algunas reglas adicionales. ¿Cuáles son? Todo miembro de la asamblea tiene una oportunidad legítima de expresarse. Por eso es que se dice que ninguna persona puede asumir un segundo turno mientras haya alguna otra persona que tiene el interés de participar y no se le haya dado la oportunidad. Si nadie tiene interés en que se siga en hablar sobre el asunto y a otra persona, la misma persona que ya habló, presenta su deseo, su intención de hablar, se le puede dar hasta 2 turnos sobre el mismo tema, no más. 2 turnos sobre el mismo tema. Y no estoy refiriéndome al debate, estoy refiriéndome a la discusión. En el debate, pues ya específicamente tenemos 3 a favor y 3 en contra. Si no hay nadie que quiera ocupar ese segundo o tercer turno, puede repetir, pero no debería ocurrir. Eso es para darle oportunidad a la mayor cantidad de personas que tengan el derecho de expresarse. Cuando una persona está hablando ante la asamblea, debe permanecer de pie a menos que tenga alguna incapacidad física que lo impida. La del segundo turno ya lo acabo de mencionar, y nadie puede consumir más de 2 turnos en un mismo debate. Los turnos no deben exceder de 10 minutos, pero ya dijimos que en el caso de las reglas especiales de nuestro colegio se han otorgado o se otorgan hasta 3 turnos a favor, 3 turnos en contra de 3 minutos. Eso lo pueden reducir a 2 minutos a favor, 2 minutos en contra. Ustedes deciden, eso está sujeto a su decisión. Lo que no puede pasar es que a alguien se le ocurra dar más de 10 minutos. Eso sí no puede pasar. Todo participante en el debate debe ceñirse al tema de la discusión, al asunto que se está hablando. En caso de que se aleje, puede ser llamado a la atención. El presidente le puede decir, compañero o compañera, cíñase al tema. Porque es cierto que puede decir lo que quiera, pero tampoco vaya a separarse mucho. Porque si estamos hablando, volviendo al ejemplo de la compra del carro, ¿qué saco yo con hablar de la compra de una casa? ¿Qué saco yo con hablar de la compra de uniforme? No, estamos hablando del carro. Hay que ceñirse al tema del carro, del costo, los beneficios, las características que deba tener. Esos son asuntos que pueden trabajarse en ese debate. Aparte de eso, pues, hay un margen muy estrecho. Ningún participante en el debate tiene el derecho a dirigirse a otra persona. No, porque es que Larry hace esto. No.
no se puede dirigir a nadie en el debate por su nombre. Sí pueden hablar del presidente, sí pueden hablar de la vocal, sí pueden hablar del presidente del capítulo, pero no pueden hablar de, perdonen los nombres que voy a mencionar y los voy a tomar de los presentes. No podemos, no, es que Migdalia, no, es que Olga, no, es que Frida, no, es que Chiqui, no. Es por su título, el título de la posición que ocupa. Y si no tiene ningún título, puede hablar la persona que tomó un turno antes que yo. Yo entiendo que él habló incorrectamente porque así son los asuntos que deben ser tratados y esto es lo que debe discutirse. Pero no podemos dirigirnos a nadie por su nombre. El propósito de esta regla o de esta norma es evitar el personalismo. Aquí no, el procedimiento parlamentario está promoviendo, persigue el que se mantenga de una manera impersonal. Por eso es que se hace alusión al señor presidente, al señor tesorero, al que acaba de hacer uso de la palabra. Hace un momento también dije que cuando Frida nos trajo el ejemplo de la cuestión de privilegios, si está en el uso de la palabra, puede pedir la protección de la presidencia porque es deber del presidente proteger la persona que está dirigiéndose ante la asamblea. No se pueden permitir aplausos, silbidos, movimientos desaforados que empiecen a bailar las sillas, nada de eso. La presidencia puede declarar y debe declarar fuera de orden a quien quiera que incurra en ataques personales contra algún miembro de la asamblea. No podemos estar hablando de nadie. Cualquier persona que en el uso de la palabra sea declarada fuera de orden por la presidencia debe sentarse inmediatamente. Eso se resisten, pero eso es lo que debe hacer. De hecho, en las organizaciones pueden contarse con ujieres o con comités de prevención, comités de disciplina, para poder manejar este tipo de situaciones cuando a veces hay algún miembro de la asamblea que se torna agresivo o que se pone insultante para mantener el control. Y el presidente puede llamar al orden, puede incluso solicitarle a la asamblea que expulse a esa persona de la asamblea. El presidente no lo puede hacer a título personal, pero sí puede pedirle a la asamblea que expulse a algún miembro de la asamblea. Y mediante votación se decide si esa persona continúa entre el grupo o debe salir del grupo. El proponente de una moción puede votarle en contra, pero no puede hablarle en contra. Y qué cosas, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo proponer, si yo propongo que se compre un botellón de agua y alguien me convence durante el debate que no se debe comprar un botellón, que eso será un desperdicio de dinero, pues yo no puedo levantarme para hacer causa común con el que se pronunció en contra de la compra del botellón. No puedo hacerlo. Pero cuando estemos en la votación, yo puedo votarle en contra. Perdonen que tengo aquí una llamada. El proponente de una moción tiene el derecho a iniciar y a cerrar el debate sobre la moción si no ha agotado el límite de tiempo en los turnos previos. ¿Qué quiere decir esto? Mencionamos que son 3 turnos a favor, 3 turnos en contra de 3 minutos. El que propone una moción puede hacer uso del primer y tercer turno a favor de la moción, pero no puede haber consumido el tiempo antes. Los 3 minutos no los puede haber consumido antes. Deberes del que preside. Importante, tiene que conocer la Constitución, el reglamento, los procedimientos parlamentarios. Tiene el deber o el derecho a tener un asesor parlamentario a su lado. Una vez que haya llamado al orden, procede con los asuntos que están incluidos en la agenda y debe informar a la asamblea los asuntos a considerar a medida que van trabajándose uno detrás del otro. Debe notificar a la asamblea cuando la mesa está despejada, porque las mociones se presentan en una mesa despejada. ¿Qué significa mesa despejada? Es ese tiempo que hay entre una votación que se ha llevado a cabo, una decisión que se ha tomado y el que se presente el próximo asunto ante la discusión de la asamblea.
Ese lapso de tiempo entre lo que se discutió y lo que va a discutirse es lo que se llama mesa despejada. Debe reconocer a todos los que soliciten la palabra de una manera cordial y de una manera respetuosa. Debe ser imparcial y mantener el decoro a lo largo de las deliberaciones. Tener presente que lo que puede estar fuera de orden es la propuesta, no el proponente. Por eso no, usted está fuera de orden, eso no está correcto. Su propuesta está fuera de orden. Su moción está fuera de orden. Pero no podemos convertir a la moción y al proponente como un solo grupo. Debe facilitar el debate y no estar haciendo comentarios ni estar entreteniéndose en otras discusiones mientras esté el debate en curso. Es su deber enunciar sobre qué se va a votar. Hay veces que las personas tienen un poco de dudas cómo quedó la moción una vez que han sido enmendadas 2 y 3 veces. El presidente debe tener a su lado un buen secretario que toma nota de cómo terminó aprobada cada una de las mociones, cada una de las enmiendas para poder enunciar. En estos momentos está ante ustedes la moción para la compra de un carro de 4 puertas que no exceda los $15,000 para la administradora del colegio, entre tanto ocupe la posición. Los que estén a favor, levanten la mano. Así es como debe pronunciar la moción. Ya yo la enmendé. ¿Se dieron cuenta que la enmendé y todo? Bueno. Proteger los derechos de los miembros ausentes y de las minorías. Tampoco se puede estar hablando de los ausentes. Motivar la participación de aquellos miembros que son tímidos. A veces tenemos personas tímidas que no se atreven. Sí, es que si tiene temor a expresarse, le vamos a ayudar, vamos a colaborar con el vocabulario que necesite y vamos a canalizar su propuesta, si está en orden o no. Es una manera de promover el que todos los miembros de la asamblea, independientemente de su temperamento, puedan participar. Esta es bien importante y a veces no se hace uso de ese deber. El presidente debe proteger a la asamblea de emociones frívolas, de emociones dilatorias y de cualquier inconveniente que pueda distraerla durante las deliberaciones. O sea, si usted se da cuenta de que hay una persona que está con la misma machaca, que está pidiendo la palabra en todos los asuntos para ver si agota el temperamento y el cansancio de los asambleístas, en su momento hay que llamarle la atención a esa persona y es deber. No es que el presidente lo hace si quiere, es deber del presidente hacerlo. Porque estamos teniendo, y de hecho yo he estado en asambleas donde he visto algunos asambleístas que están buscando la manera de sacar de tiempo a la presidencia o a los asambleístas. Y el presidente tiene el deber de ponerle coto a ese tipo de conducta. Cuando se realizan votaciones mediante papeletas, debe votar cuando lo hacen todos los miembros. Y cuando se vote por lista, debe votar último. En votaciones abiertas es prudente de su parte no votar a menos que lo crea necesario para decidir una votación. Hay ocasiones cuando el presidente vota en el momento en que le traen los resultados y ahí añade su voto. ¿Cuál es la razón de esto? Evitar que su posición influya a los demás. Esa es la razón por la cual se le impone este deber. El deber del presidente es resolver las cuestiones de orden. Las cuestiones de orden no se llevan a votación. Él decide, ¿está con lugar o está no al lugar? Firma las actas junto al secretario una vez que han sido aprobadas por la asamblea, si así lo requiere el reglamento, y clausura la asamblea cuando ya se completan todos los trabajos y así lo dispone la agenda. Y ahora sí, hasta ahí llegó la peseta de hoy. Si alguna pregunta o algún comentario, aquí estamos. Yo quiero hacer un comentario. Yo quiero hacer un comentario, pero es un comentario de agradecimiento por el tiempo, por la disposición y por Euclides poder contestar nuestras preguntas y por transmitirnos su conocimiento. Yo personalmente le doy las gracias. Para mí eso es un placer.
Y eso es uno de los deberes del asesor parlamentario, promover el conocimiento del procedimiento. Así que gracias a ustedes por recibirme. Pues muchísimas gracias a usted, Euclides, por su disponibilidad y por el tiempo que ha dedicado para esta conferencia, y también gracias a todos los que estuvieron presentes. Algunas personas se tuvieron que retirar, y si son personas que viven cerca de mi área, entiendo por qué, porque se me fue la luz en 3 ocasiones. Wow. Suerte que tenía ahí un backup de batería. Pero como les dije, la conferencia se grabó con el propósito de que la podamos utilizar para fines educativos y para compartirlas con todos los colegas. Muchísimas gracias a todos, gracias a usted, Euclides, y buenas noches, que descansen. Buenas noches. Nos vemos en la asamblea para poder poner todo esto en práctica. Allí practicaremos. Gracias. Cómo no, cómo no. Gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches.